Hola a todos, bienvenidos a una nueva píldora del Grupo Joven de GTQ. Concretamente se trata de la tercera píldora y en este caso tenemos la suerte de contar con la doctora Beatriz Gros, que trabaja como digestivo en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Y bueno, nos va a resumir la evidencia más importante que se ha publicado en los últimos años sobre, yo creo, una pregunta que es de bastante interés en nuestra práctica clínica, como es si debemos o no suspender los fármacos biológicos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Para ello nos va a contar los resultados y la metodología de dos ensayos clínicos que se han publicado en los dos últimos años, el ensayo SPER y el ensayo STOPIT. Y bueno, a ver si nos aclaras, Bea, esta pregunta tan importante. Así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias a GTQ por la organización de este programa. Muchas gracias, José Manuel, por contar conmigo. Antes de empezar, tengo conflictos de interés con la industria y es lícito que los comparta. Y bueno, como ha dicho José Manuel, vamos a hablar de estos dos ensayos clínicos y vamos a desgranar qué es lo que nos trajeron. Bueno, inicialmente este es el ensayo SPER que se publicó el año pasado. Es un ensayo abierto, randomizado, controlado. Esto quiere decir que tanto los pacientes como los médicos sabían qué tratamiento recibían los pacientes o qué tratamiento dejaban de recibir. Se incluyeron 207 pacientes y solo incluía pacientes que tenían enfermedad de Crohn y que llevaban en remisión libre de corticoides al menos 6 meses y que llevaban en comboterapia con un inmunosupresor más de 8 meses. Y definieron dos objetivos coprimarios. El primero era la tasa de recidiva a los 2 años, como un análisis de superioridad en función de los distintos grupos que se randomizaron, que ahora los comentamos. Y el segundo, el tiempo en remisión durante los 2 años de seguimiento. Y esto con un análisis de no inferioridad, con un margen de no inferioridad de 35 días. Y luego se definieron otros objetivos secundarios, como el tiempo hasta la recidiva, los factores asociados a la misma, etc. Si vemos el diseño del estudio, se definieron estos tres brazos, los que estaban en combinación con el fármaco y lo seguían, que si tenían un brote, lo que hacían era se recibía una dosis intensificada de infliximab a 10 miligramos cada 8 semanas, porque venían de dosis de 5. Los que suspendían infliximab pero continuaban con el inmunosupresor, que si tenían un brote, se les volvía a reinducir con dosis de 5 miligramos y si no estaban en remisión a las 4 semanas, se les reinfundía con dosis de 10. Y los que discontinuaban, el inmunosupresor y continuaban solo con infliximab, que si tenían un brote, pues se les intensificaba infliximab y si no estaban en remisión, se les reiniciaba de nuevo el inmunosupresor. Y si volvían a tener no remisión en el final del estudio, ya se consideraba que el paciente no estaba en remisión. Las características basales de estos pacientes, pues como la mayoría podéis imaginar, tenía una enfermedad de Crohn de carácter inflamatorio, con en torno a un 20-30% de enfermedad colónica y ileocolónica en su predominancia, muy poquitos de enfermedad alta y un 25% de los pacientes eran fumadores. Y aquí podéis ver qué tipo de inmunosupresión recibían estos pacientes, pues la mayoría azatioprina o mercaptopurina y un porcentaje pequeñito metotrexate. Además, estos pacientes, la mayoría estaba igualada, había grupos de pacientes que llevaban menos de 2 años desde el inicio de la enfermedad o más de 2 años. Y el tratamiento con infliximab, una mediana de en torno a 2 años de tratamiento. Y si veis más características interesantes de esta tabla, pues la calprotectina fecal, como veis, valores muy bajitos al inicio porque tenían que estar en remisión libre de corticoides. Entonces, si vamos al objetivo primario de tasa de recibo a los 2 años, aquí tenéis los porcentajes al año y los porcentajes a los 2 años. La línea verde son aquellos que suspendían el infliximab y veis qué rápido la tasa de recidiva, fijaos que sucede en menos de entre 3 y 6 meses, como la curva empieza a caer y aquí la curva azul y la curva roja, la roja sería los que mantienen combinación y la azul los que suspenden solo el inmunosupresor. Y si vemos el tiempo en remisión, como sabemos que a estos pacientes se les podía recapturar si tenían brote, pues veis aquí de nuevo como la línea verde en la que más empieza a hacer subidas y bajadas, pero luego regana respuesta cuando se les reinducía. Esto mismo lo tenemos en lo que se definió como la supervivencia libre de fallo. Esto era que tras reintensificar al paciente si había perdido eficacia el fármaco con el que se le había dejado, que no consiguiese recuperar respuesta, a eso se le llamó fallo del tratamiento. Y como veis aquí, no había diferencias entre estas curvas, se superponen las tres, porque la mayoría de los pacientes a los que se les suspendió un fármaco, si brotaban, se les volvía a reinducir y recuperaban respuesta. Sí que es verdad que aquí había características muy precisas en las cuales no se podía reinducir al paciente, como tener un acceso intraabdominal, un acceso perianal o una obstrucción intestinal.
Y en cuanto a los eventos adversos, pues la verdad que muy poquitos y comparables entre los distintos grupos y ninguno de carácter grave. Con lo cual, este estudio lo que nos decía es que en pacientes con enfermedad de Crohn que están en remisión sostenida sin corticoides, quizás sea una buena idea, si se nos plantea suspender un fármaco, suspender primero el inmunosupresor antes que considerar el infliximab, y que en el hipotético caso de que suspendamos infliximab o el inmunosupresor, sabemos que si en el futuro vuelve a perder respuesta, lo podemos reintentar ganando respuesta con el mismo fármaco de origen. Por otro lado, y ahora ya pasamos al estudio STOP-IT, que este se publicó en 2022, el año anterior, y este sí es un ensayo doble ciego, randomizado, controlado. Este también es multicéntrico y en este era una N un poquito más pequeña, también solo con pacientes con enfermedad de Crohn, que a la entrada estaban en remisión profunda. Esto era clínica, bioquímica y endoscópica, ¿vale? Que esto es una diferencia del estudio anterior y que llevaban con infliximab más de un año de tratamiento. Aquí solo se suspendía infliximab, no se tenía en cuenta el tema del inmunosupresor, pero sí que al análisis se consideró un subanálisis contando con inmunosupresor o no. Y el objetivo primario era la tasa de recidiva tras la suspensión. Y objetivos secundarios pues, se definieron el tiempo hasta la recidiva, igual que en el ensayo anterior, porcentaje de pacientes que mantenían la remisión clínica y la remisión endoscópica. Y las características de los pacientes se parecen mucho a la cohorte anterior, una predominancia de enfermedad ileocólica y colónica versus ileal y un porcentaje muy bajito de enfermedad fistulizante y en torno a un 20% de pacientes fumadores. Y de nuevo, pues manifestaciones intestinales en torno a un tercio de los pacientes y la calprotectina fecal, como veis, valores muy, muy bajitos. Y aquí sí que es importante que veáis que un 50% aproximadamente de estos pacientes recibían comboterapia y el resto estaban en monoterapia. Esta es una diferencia del ensayo anterior. Si vemos las diferencias entre los que suspendían el infliximab y los que no, pues los que lo continuaban, pues bueno, la supervivencia libre y recidiva era altísima en comparación con los que lo suspendían, que era lo que consideraron ellos brazo placebo, ¿no? El suspenderlo. Y si vamos más allá y queremos saber qué pasó con los que recibían inmunosupresor y los que no, pues los que suspendían el infliximab pero estaban con un inmunosupresor es la línea de discontinua gordita y los que no tenían inmunosupresor veis que cae un poquitín más, que esto va un poco de la mano de los resultados que tenía el estudio SPER. Entonces, como factores de riesgo de recidiva intentaron encontrar, pero la verdad que en el subanálisis que hicieron no encontraron ningún factor de riesgo de recidiva aparte de la suspensión del infliximab. Y lo mismo que en el anterior, los eventos adversos eran escasos y de carácter leve. Entonces, lo que concluían en este estudio es que la suspensión de infliximab en pacientes con enfermedad de Crohn que recibían terapia a largo plazo con infliximab y estaban en remisión clínica, bioquímica y endoscópica, conlleva un riesgo considerable de recaída, independientemente de que se estuviese con o sin inmunosupresor. Entonces, pues bueno, si tenemos que quedarnos con unos mensajes para llevar a casa, pues la suspensión de infliximab en pacientes con enfermedad de Crohn conlleva un riesgo considerable de recaída. En pacientes que están con un tratamiento combinado, parece preferible suspender el inmunosupresor antes que suspender infliximab. Y si se suspende uno u otro y el paciente recae, sabemos que hay un porcentaje alto de pacientes que seremos capaces de recuperar con el tratamiento de base que tenían al principio. Y esto es todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Bea. La verdad es que, bueno, ha resumido muy bien los estudios. Quizás un aspecto importante que todavía no tenemos resuelto es que no somos capaces de identificar cuáles son el subgrupo de pacientes, ¿no? En esos factores de riesgo predictores, cuáles son los que se benefician de una suspensión. Bueno, ya tenemos publicado en forma de abstract y en algunos congresos resultados del ensayo EXI, ¿no? Que es un ensayo también clínico, un ensayo clínico liderado por el Hospital de la Princesa y bueno, aunque probablemente sea motivo de una píldora posterior, quizá este ensayo nos dice que un subgrupo de pacientes se puede beneficiar de la suspensión de fármacos anti-TNF y en este caso pues incluyen tanto enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y respecto a esto último, ¿qué es lo que nos puede decir? Porque nos has presentado resultados de 2 ensayos con enfermedad de Crohn, ¿qué es lo que nos puede decir con la colitis ulcerosa? ¿Son resultados trasladables también a colitis? Pues este es un dato muy interesante. Se publicó, solo hay un ensayo clínico que haya mirado esto, que es el ensayo Hayabusa, que se publicó en 2021 en colitis ulcerosa, que el modelo era muy parecido al STOP-IT y lo que miraban era qué pasaba si se suspendía el infliximab en pacientes con colitis ulcerosa y veían resultados muy similares a los que hemos presentado con la enfermedad de Crohn. Mucha tasa de recidiva en esos pacientes si se suspende infliximab, que luego son capaces de recuperar respuesta si se les reinducía posteriormente. Así que yo creo que igual todavía nos queda un poco hasta poder definir qué subgrupo de pacientes somos capaces de suspenderlo con unas garantías de seguridad de evitar que haya un nuevo brote,
pero los ensayos clínicos que tenemos hasta el momento, aunque el ensayo EXIT no vaya en la misma línea, los que tenemos hasta el momento sí que han visto que el riesgo es superior al beneficio de mantenerlo. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias, Bea. Espero que haya sido de interés y nos vemos en la próxima píldora. Hasta luego, Hasta muchas luego. gracias.